Bendiciones, iglesia, qué alegría estar nuevamente aquí compartiendo, estando ahí, acompañándolos ahí en casa. Sé que estamos ahorita en tiempos difíciles, estamos encerrados en nuestras casas, ya sea por varias razones, pero es una alegría, es un privilegio, una bendición estar de invitado en sus casas, ahí donde están, ya sea sentados, de pie, en cualquier quehacer que están haciendo mientras estamos adorando y exaltando al Señor. Entonces, ahorita para empezar, vamos a levantar el nombre del Señor juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo, le voy a invitar que escriba ahí en el chat amén, y vamos a comenzar diciendo que el río de nuestro Señor está aquí. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos, le voy a invitar que me acompañe con sus palmas. Vamos así juntos. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos juntos. Ahí desde casa, ahí en sus lugares, vamos así con sus manos. ¡Hey, hey, hey! Con alegría, con gozo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en
¿Cuántos creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso? Amén. ¿Cuántas veces nos ha sacado nuestro Dios de tantas dificultades, tantos problemas? Lo único que podemos hacer es adorar y exaltar su nombre. Y lo voy a invitar que me acompañe haciendo así, con sus manos. ¿Están listos? Así. Vamos, iglesia, juntos. Si se recuerda de esta canción, le voy a invitar que lo cante así. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. ¡Vamos! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Los oídos de los sordos oirán. El ojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. ¡Oh, yeah! Lo voy a invitar, Cosecha, Iglesia del Señor, con sus palmas, acompáñenme haciendo así. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Go! Alabamos tu nombre, Cristo. Como pueblo unido, hijos tuyos, levantamos en alto tu nombre, que es todopoderoso. Vamos, iglesia, conmigo así. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Hey! Vamos, Cosecha, con sus manos arriba. Que se haga fiesta ahí en casa. Adoremos al Señor juntos. Vamos, iglesia, Cosecha. ¡Fuerte! Hacemos fiesta en nuestras casas, en nuestros hogares. La presencia del Señor desciende sobre este lugar. Vamos juntos. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Que se vea. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Vamos! Quiero danzar, 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 danzar. ¡Hey! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Oh, gritar. Vamos, quiero gritar, 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 gritar. Levantamos en lo más alto tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre. ¡Aleluya! Quiero cantar
Yo quiero gritar. Toda la alabanza y la adoración es para ti, Jesús. Bendecimos y exaltamos tu nombre eternamente. Amén. Qué alegría alabar, divertirnos juntos ahí desde casa adorando el nombre de nuestro Señor. Le voy a invitar, póngase cómodo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que vamos a disponer, preparar nuestros corazones para el mensaje de la palabra. Bendiciones. Bienvenidos, somos Ministerios Cosecha, una iglesia para la familia. Queremos presentarte los anuncios y actividades de nuestra iglesia. Empezamos los días lunes 7 de la noche aquí en nuestro templo, nuestra reunión de planificación y estrategias de liderazgo. Durante la semana nos reunimos en nuestras células de varones, mujeres y jóvenes Free Nation, donde compartimos un tiempo especial en la presencia de Dios. Te invitamos a ser parte de una célula. Que todas tus cargas y preocupaciones sean entregadas a Dios. Te invitamos a conectarte a nuestro Amanecer con Dios todos los sábados a las 6 de la mañana por medio de Zoom. Gracias por su atención. Visítanos todos los domingos a las 10 de la mañana para exaltar el nombre de Dios. Sé parte de la iglesia más alegre y visionaria de esta ciudad. 2025, el año de transformación. Se celebró en esta semana lo que le llaman la Semana Santa. Jesús murió el día de la Pascua. Ahora la Pascua se celebra en 8 días. Entonces, Él murió el día de la Pascua. El día de los panes sin levadura, pues Jesús estaba bajo tierra y resucitó. ¿Verdad? Resucitó al tercer día y vive para siempre. Ahora, este acontecimiento de la resurrección de Cristo, que es el día que les digo, el mundo cristiano lo celebra hoy, el día, el domingo de resurrección, hoy. Muchas iglesias tienen servicios especiales para celebrar el Viernes Santo, el domingo de resurrección, etcétera, etcétera. Nosotros como iglesia no le damos ese tipo de servicios especiales que tienen muchas congregaciones, pero sí quiero recordar este día, porque el día que Jesús resucitó es el día que define nuestra fe. El día que la iglesia del Señor entonces puede tener un respaldo de por qué debe existir o por qué existe. Ahora le digo por qué. En las religiones del mundo, sus líderes religiosos, sus profetas, aún algunos que se proclamaron dioses a sí mismos, todos ellos murieron. Sus tumbas están allí y son recordatorios, son museos que la gente visita. Aún hablando de nuestros tiempos ya más modernos, hay tumbas que son muy famosas. Hombres muy buenos que hicieron buenas labores. En alguna ocasión visitaba el monumento a Abraham Lincoln allá en Washington, D.C., y es un monumento enorme y está ahí sentado Abraham Lincoln. La tumba de Lincoln está presente, está allí. El cuerpo de él está allí.
En la Rusia me cuentan que tienen un museo con la tumba de Lenin, el líder revolucionario que causó mucho daño a una nación. Mucha gente murió, mucha gente tuvo esperanza de que con el mensaje que traía de comunista, de que sus necesidades, su pobreza y todo iba a terminar, y que los ricos iban a desaparecer, los monarcas, los zares y todo lo demás. Pero después de eso todo fue un engaño y hubo una opresión, persecución, y a todo aquel que no estaba de acuerdo con ellos lo metían en campos de concentración, los eliminaban, los mataban. Una cosa tremenda, la historia lo cuenta. En Jerusalén también hay una tumba, pero esa tumba, bueno, allá en esta tumba de Lenin, ahí está el cuerpo embalsamado de Lenin y la gente va, lo visita y todo lo demás. Pero en Jerusalén hay una tumba que está vacía, una tumba que celebra la resurrección, que celebra la vida. Jesucristo vino e hizo una revolución espiritual en su tiempo que dura hasta el día de hoy. El mundo se divide en antes y después de Cristo. La resurrección de Cristo define realmente nuestra fe y la existencia de la iglesia. En el Calvario, en la cruz del Calvario, Jesús no solamente demostró su poder sobre la muerte, sino también su capacidad de cumplir con su palabra. Y es muy importante porque eso nos ayuda a nosotros en nuestro caminar diario. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, hablando de este día, el día que se celebra, el día de la resurrección. Y dice: pero el primer día de la semana, aunque nuestros calendarios en Ecuador van de lunes a domingo, le cuento que en otras partes el calendario va de domingo a sábado, siendo siempre el primer día de la semana el día domingo y el séptimo día de la semana el día sábado. Si usted va a Brasil, se lo cuenta de esa manera. Pero aún en sus teléfonos, si usted ajusta el calendario, usted lo puede tener de esa manera. Yo lo tengo de esa manera. Me gusta a mí que el primer día de la semana sea el domingo, ¿verdad? Me gusta que eso allí, porque también habla de por qué me congrego y todo lo demás. Pero bueno, el punto es de que allí en el libro de Lucas capítulo 24 encontramos la historia y dice así desde el verso 1: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Ahora, es importante, aún cada palabra que está escrito allí. A rayar el alba significa que el día, el tercer día empezaba cuando el sol salía. Entonces ellas llegaron en el momento exacto cuando podían llegar a la tumba con especies aromáticas, porque ellos esperaban encontrar el cuerpo de Jesús y tenían que darle la preparación adecuada. Ahora, entonces encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron al cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como Él les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro
anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Amén. ¿Quiénes fueron las primeras personas que anunciaron la resurrección de Cristo? Mujeres. Mujeres. Que nunca nadie te diga que tú no puedes predicar la palabra de Cristo Jesús. Amén. Ellas fueron las primeras que les anunciaron a los varones, a los hombres, a los apóstoles, que Jesús había resucitado. Ahora, en esa ocasión y en las ocasiones anteriores en las cuales Jesús les había anunciado que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que morir, que tenía que resucitar y todo lo demás, con los sufrimientos de por medio, no le entendían. La Biblia dice que no le entendían cuando Jesús les hablaba de esas cosas. Sus ojos estaban velados, no podían comprender. Bueno, usted y yo, como seres humanos, no nos hagamos los que entendemos más que ellos. Si viene alguien y me dice, tengo que irme para Quito y allá me van a apedrear o lo que sea y voy a morir, pero al tercer día voy a volver, nosotros no le vamos a creer. Vamos a pensar de que, híjole, ya se le está zafando, ¿verdad? ¿Será la edad? No sé, pues le falta un poquito de bacalao, alguna cosita, una buena fanesca, ¿verdad? Le hace falta algo por el estilo. O sea, ¿por qué? Porque eso no es normal. Eso les pasaba a ellos y no le creyeron, no le entendieron. Aun cuando fueron las mujeres a decirles a ellos, no le creyeron. El famoso Tomás dijo, si mis ojos no ven, no creerá. Y todos, o la mayoría, para poderle dar un pequeño chance a usted de que no se sienta aludido y decirle que usted es un hombre, una mujer de fe. Pero yo diría que todos nosotros, los que estamos aquí, nos movemos más por lo que vemos que por lo que oímos, lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cuántas veces hemos hecho caso omiso a lo que la palabra de Dios dice, a las promesas de Dios, porque no entran dentro de nuestro razonamiento, porque no tiene sentido? Y eso es lo que le pasaban a ellos. ¿Cómo es posible si nosotros lo vimos morir? Nosotros lo sepultamos. Tiene que haber una explicación racional a lo que ustedes cuentan. Los líderes judíos sacaron el pensamiento racional y dijeron, sus discípulos se robaron el cuerpo y por eso ya no está en la tumba. Siempre los perdedores como que quieren justificar su pérdida, ¿verdad? Entonces en este caso, como ellos fueron los que lo mataron, querían justificar y echarle la culpa ahí a los discípulos. Así que la palabra de Dios dice allá en Mateo 16 que Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas de estas cosas delante de los ancianos y principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, en Mateo 16, 21. Y ocurrió todo tal como Jesús había dicho. Así ocurrió. Por eso es que la crucifixión de Cristo nos habla del poder de Dios, del poder de Jesús sobre la muerte, porque resucitó al tercer día, pero también nos habla del cumplimiento de las palabras, las promesas, y poder tener confianza de que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido, lo que ha dicho. En Hebreos, ¿verdad? Nos habla acerca de cuál es ¿cómo le puedo hablar? De cuál es el mensaje que la resurrección, le voy a hablar de algunos mensajes claves de lo que la resurrección nos habla a nosotros, de que lo que sucedió en la cruz del Calvario y luego la resurrección de Cristo nos da a nosotros como iglesia, y lo que hace que nuestra fe sea
una fe que no nos mueble, que nosotros fundamentemos nuestra creencia en una roca sólida en esta fe, en estos principios. ¿Cuál es el primer mensaje de lo que ocurrió aquel día? Que Jesucristo está vivo, que Él vive. Jesucristo vive. Y dice la Biblia en Hebreos 10, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Jesucristo nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, haciendo milagros, sanando a la gente, y luego a su debido tiempo ofreció su vida en sacrificio, fue muerto, crucificado, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucita, venciendo a la muerte, al postrer enemigo, como habla la Biblia, y luego de 50 días asciende a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es lo que la Biblia enseña. ¿Cree usted eso? Esa es la base de nuestra fe. Ninguna otra religión habla que su líder, que aquel que predica o de aquel que se predica esté vivo y que esté intercediendo por nosotros. ¿Y qué hace entonces en el cielo Jesús? Dice la Biblia en Hebreos 7:25 que Él intercede por nosotros. Dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace en el cielo a la diestra del Padre Jesús? Intercede por nosotros. ¿Cómo? Como nuestro abogado defensor. Primera de Juan 2:1 dice: si alguno, estas cosas escrito a vosotros para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él intercede con nosotros como un abogado delante de un juez supremo. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos, que tu Salvador, que aquel que le entregaste tu vida, aquel que creíste que murió por ti, está vivo como un abogado defensor, intercediendo por ti siempre, constantemente, todos los días. Cuando nosotros no fallamos o cuando nosotros quebrantamos la ley, se debería aplicar la justicia de Dios, pero ahí está Jesús diciendo: Padre, yo di mi vida por Lupita, pero yo di mi vida por Daniel, yo di mi vida por Felipe, yo di mi vida por fulano, por sultano, yo derramé mi sangre, yo di mi vida. Y el Padre, pues, como ya recibió el sacrificio de Cristo, entonces acepta el sacrificio y nosotros somos declarados sin culpa, porque toda la culpa la llevó Él y la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien. Mientras Él está, ¿o qué más está haciendo en el cielo? A la diestra, en el cielo, en la diestra del Padre Jesús. La Biblia nos habla de que algo más está haciendo y dice que está preparando lugar para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Juan capítulo 14 dice el verso 2: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así se los hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ustedes también estén allí conmigo. Amén. Así que otra de las cosas que Jesús está haciendo en este tiempo es preparando lugar para que nosotros vivamos con Él por siempre. Mientras está haciendo esto, ¿verdad? Entonces el Padre está preparando el regreso del Hijo, porque dice: volveré a vosotros para llevarlos conmigo.
porque el plan es que vayamos a vivir con Él para siempre. Estamos en el tiempo de preparación del lugar, pero en el tiempo de preparación del día de su regreso por la iglesia también. Quisiera escuchar un amén a esto de aquí. Ahora, ¿qué más hace Jesús? ¿O qué más sucede con la resurrección de Jesús? Dice la Biblia que Jesús vive en nuestros corazones, en el corazón de cada hijo e hija de Dios, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Porque Él hace real a Cristo en nuestra vida. Un ejemplo que tiene relación con esto, una descripción de esto de aquí, está en Juan 15, que dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La forma como nosotros nos movemos es a través, o hacemos obra, fructificamos, es a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, desde el día que recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo trabajando, viviendo, ayudándonos. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro, y quien nos enseña y quien nos recuerda a nosotros, quien nos redarguye de pecado, quien intercede por nosotros. Y también el Espíritu Santo está sobre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aquí está el Espíritu Santo. El día que la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo va a irse con la iglesia también. Ese es otro mensaje para otro tiempo. Muy bien, ese es el primer mensaje de la resurrección, de que Cristo vive. Amén. El segundo mensaje de la resurrección es que todos nuestros pecados han sido perdonados y que estamos seguros en Cristo por toda la eternidad. Por favor, dígale a su vecino, para información del vecino y para seguridad suya, dígale así: todos mis pecados han sido perdonados. Yo le pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? Todos tus pecados han sido perdonados. No tenemos que tener temor a la condenación que el pecado trae. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7. En Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Esa es una certeza, una seguridad. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario la deuda de nuestros pecados. Él no sufrió la muerte eterna como nosotros no vamos a sufrir la muerte eterna, sino que Él subió al Padre y actúa como sumo sacerdote, como abogado defensor delante de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 9:12: por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención es salvarle a alguien de una condena, de algo que está condenado o a la muerte o a la cárcel o a lo que sea. Redimirlo, redención es librarle, sacarle de allí. Y eso es lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El hecho que Jesucristo resucita de los muertos es la prueba de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El haber resucitado nos habla entonces que el poder de Dios hizo posible que Jesucristo se levantara de los muertos otra vez. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos
es el poder que opera en nosotros. Amén. Así que nunca digas no puedo. Nunca digas no puedo. Ninguno de nosotros podremos vencer a la muerte. El poder de Dios sí puede vencer a la muerte. Ya venció en Cristo Jesús, que se levantó de los muertos. Como resultado, todos los que depositamos nuestra confianza en Cristo como Salvador, tenemos entonces la seguridad, la certeza de la vida eterna. Por favor, una vez más, dígales a la persona que está a su lado: yo tengo la vida eterna porque tengo a Cristo en mi corazón. Jesús dijo eso: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Así que tienes que tener seguridad de que si tú ya aceptaste a Cristo, Él jamás te va a rechazar. El que viene a mí no le echo fuera. Y usted puede traerme y decirme: pero pastor esto, pero pastor lo otro. Yo creo lo que la Biblia dice, no lo que la gente dice, sino lo que la Biblia dice. Amén. Si todos mis pecados fueron perdonados y todos tus pecados fueron perdonados, entonces quiere decir de que tenemos vida eterna. Amén. Además, para enfatizar nuestra seguridad, también hizo esta declaración Jesús. Y esta, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? Este verso es para ti. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, que recibe el Hijo y cree en Él, el que lo acepta como su Señor y Salvador, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dígale a su vecino un mensaje más. Dígale: tú y yo vamos a volver a la vida después de la muerte. El tercer mensaje de la resurrección es que los creyentes en Cristo viviremos por toda la eternidad. Después de la muerte de Lázaro, Jesús llega a la casa de Lázaro, las hermanas, habla con Marta, habla con María, y les dice algo muy importante. Porque les dice él que Lázaro no está muerto, les dice. Pero las hermanas lo habían enterrado, ya tenía 4 días que estaba en la tumba y lo habían enterrado. Y todos sabemos que alguien que se lo sepulta ya está muerto. Y si no estuvo muerto, pues se murió. Por obvias razones, ¿verdad? Entonces 4 días estaba muerto. Y viene Jesús y le dice a las hermanas del muerto que estaban pasando su duelo con el dolor: Lázaro no ha muerto. Entonces le dice Marta, le dice: maestro, yo sé que mi hermano volverá a la vida. Le dice así. Y Jesús le responde estas palabras y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén.
Mire, aquí habla de vida, habla de muerte y habla de muerte eterna. Y nosotros tenemos que entender qué significa esto. ¿Qué significa la muerte eterna? Mire, leamos de nuevo. Una pregunta primero. ¿Usted cree que se va a morir? ¿Ah? Ya, nadie le está deseando que se muera, pero le cuento por si usted todavía no se ha enterado. Todos nosotros nos vamos a morir, a menos que el Señor venga, obviamente, ¿verdad? Todos vamos a morir, porque esa es la ley de la vida. Nacemos y morimos. Pero aquí Jesús nos habla de algo que no se trata de esa muerte, nos habla de una muerte eterna. Significa entonces que el Señor nos está hablando de dos tipos de muertes, de dos cosas diferentes. Ahora, tratemos de explicar esto de aquí. Número uno, para los creyentes en Cristo, y número dos, para el que no cree en Cristo, el que no recibe a Cristo, el que no lo acepta como su Señor y Salvador. Para los creyentes en Cristo, la muerte física es sencillamente la entrada al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, deja de existir en esta vida y pasa en el mismo instante a la presencia del Señor. Eso es la muerte para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que cuando un familiar suyo que conoce a Cristo en su corazón fallece, usted consuele su corazón con esta verdad. Así consolé yo mi corazón cuando mi padre falleció. Y le aseguro que así voy a consolar mi corazón cuando mi querida madre también parta con el Señor, si es que no le gano yo. Porque la doña está bien dura, ¿verdad? Todavía parece como que todavía tiene bastante hilo en el carrete, decimos por allá, ¿verdad? Así que, pero ese es el consuelo que tenemos los cristianos. Así que después de la muerte de Lázaro, eso es lo que pasó. Los creyentes en Cristo, dice 2 Corintios 5:6, dice: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando salimos del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Así que cuando nuestros cuerpos van a la tumba, ¿verdad? Nuestro espíritu llega y se reconecta con su Creador, con el Padre Celestial. Esa es la ley, esa es la vida, eso es lo que la Biblia enseña. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. Eso es lo que deseamos y anhelamos. Y lo único que podemos hacer, no por obras, dice la Biblia, sino por fe. Así que no importa cuánto te esfuerces por ganarte esto que te acabo de hablar, que es el cielo, la presencia de Dios, la salvación, la vida eterna, no importa cuánto te esfuerces, no vas a lograrlo a través de obras, de buenas obras, de buen comportamiento. No lo vas a lograr, solamente es a través de Cristo Jesús, de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Amén. Ahora, por el contrario, los que no conocen al Señor, los que no tienen a Cristo en su noticia, mueren de manera física, como todos nosotros, y luego serán parte de lo que la Biblia le llama la segunda resurrección, ¿verdad? Aquellos que resucitarán y como sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego, donde ya está Satanás, el falso profeta, y los ángeles caídos ya están allí. Serán lanzados entonces allí con ellos, y esa será la segunda muerte, la muerte eterna, que significa separación total de Dios. Pero los muertos en Cristo resucitaremos en la primera resurrección, cuando Jesús venga otra vez a la tierra y todos lo recibamos en el aire, y dice la Biblia, y reinaremos con Él para siempre.
Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la resurrección de Cristo y de nosotros. ¿Qué significa para nosotros, verdad? Entonces, había una preocupación en la iglesia primitiva acerca de sus familiares que murieron y que eran cristianos, habían recibido a Cristo, pero que ya murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica estas palabras, capítulo 4, verso 13, y le dice: pero no queremos, hermanos de la iglesia evangélica El Salvador, Ministerios Cosecha en Santo Domingo, Los Colorados. Aquí es a los de Tesalónica. No quiero que ignoren esto, hermanos, dice el apóstol Pablo ahí a tesalonicenses, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Tiene usted esperanza? Eso. Entonces no se entristezca como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Mire, Pablo nos explica, dice, por el Señor, nos explica esto, que será el acontecimiento final. Un día, Cristo Jesús volverá otra vez a la tierra a reinar. Ya no vendrá como aquel siervo sufriente que va a la cruz del Calvario a dar su vida. No, vendrá como rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que vendrá en un caballo blanco con espada desenvainada, etcétera, etcétera. En los ángeles, todo lo demás. Aquí nos dice que habrá el arcángel con voz de arcángel y sonido de trompeta. Así que el arcángel dará la voz, la trompeta sonará, los cielos se abrirán y el Señor descenderá. Ahora, en otra parte de la Biblia dice que todo ojo lo verá. Pero creo que una de las cosas más extraordinarias que van a suceder es lo que la gente le llama el arrebatamiento. ¿Qué es lo que sucederá? Primeramente, los sepulcros se van a abrir y los muertos en Cristo, o sea, la iglesia, los cristianos, resucitarán primero, ¿verdad? Nosotros vamos a ser testigos, si estamos vivos, de ello, o vamos a ser de los que resucitan primero. Y luego la iglesia, los que estén vivos, entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos sus cuerpos serán transformados en cuerpos de corrupción a cuerpo de incorrupción. ¿Con qué cuerpo resucitarán estos de aquí? Con un cuerpo que no se corrompe, con un cuerpo que puede ir a los aires, recibir a Cristo en los aires, que puede hacer esto aquí. Así también los hombres. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que vamos a ver adelante, por lo que Cristo nos mostró cuando Él estuvo en la tierra. Dice, la Biblia dice que en un momento entró y apareció frente a los discípulos, pero también dice la Biblia que comió pescado con ellos y tenía las huellas todavía en su cuerpo. Tenía un cuerpo, digámoslo así, parecido al nuestro humano, pero glorioso. No me pida que le explique más porque no lo sé. Así que si quieres, ahí Hollywood se encarga de hacernos soñar en algo cómo serán las cosas, ¿verdad? Ahí, o podrían ser. Pero no puedo explicar más, solamente decirle lo que la Biblia dice. Entonces, pero lo importante es esto. Y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos con Él para siempre.
Ahora, no vamos a estar en el aire con Él para siempre, porque ahí viene otro mensaje, ¿verdad? Que descenderá sobre Jerusalén, que gobernará por 1000 años, etcétera, etcétera. Y es otro mensaje al respecto. Pero quedémonos de ahí porque estaba hablando de la resurrección de Cristo solamente, ¿verdad? Así que cuando Él regrese, cuando Jesús regrese, traerá con Él a todos los que han muerto creyendo en Él, a todas las almas de los creyentes en Cristo Jesús, y nos reunirá con nosotros o con la iglesia que esté viva con cuerpos resucitados, transformados. Amén. Así que si quiere más explicación, lea la Biblia. Cuarto mensaje, mejor sigamos porque si no aquí nos quedamos, de verdad. Cuarto mensaje es que nosotros, me voy a meter más ahí, que nosotros experimentaremos una resurrección corporal. Mire lo que dice la Biblia. 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Así que, ¿quién será el primero en resucitar en el postrer día? Cristo Jesús, ¿verdad? Perdón, Cristo Jesús ya resucitó, ¿verdad? Y después de haber resucitado Cristo con cuerpo glorioso, subió a los cielos y descenderá otra vez. En ese momento sucederá la próxima resurrección, ¿verdad? De los que son de Cristo, ¿verdad? Y nosotros que seremos transformados si seguimos vivos. Ahora, el cuerpo, como les decía, es un cuerpo diferente que no se deteriora. Y Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 15:50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Carne y sangre, este cuerpo que nosotros tenemos, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, la Biblia dice lo que le estaba comentando acerca de nuestros cuerpos y de la transformación que tendremos. ¿Cómo será? Vamos a ver cómo Jesús, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Miren lo que dice Juan acerca de los cuerpos resucitados, de 1 Juan 3:2. Ahora pues, amados, somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces la Biblia habla que nosotros seremos tal como Él es. Tendremos el cuerpo tal como el cuerpo que Jesús resucitó. Recuérdense que el cuerpo que Jesús resucitó tenía las marcas de los clavos y de la lanza y todo lo demás, pero no era un cuerpo corrupto como el nuestro. El quinto mensaje de la resurrección es que el cielo es nuestro hogar, y este cuerpo, ¿verdad?, está hecho para poder habitar en el cielo. Este cuerpo no puede habitar en el cielo. Todos sabemos que si salimos, llegamos a tal altura, hasta ahí llegamos. Pero el cuerpo que tendremos, podremos ir al cielo. Seremos tal como Él es. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22 nos hablan sobre esto. Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad santa, una ciudad que descenderá del cielo. Todo esto habla la Biblia del tiempo del fin. Apocalipsis 21, 27 dice: allí no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo más importante es que allí van a estar el Hijo, el Padre, y nosotros tendremos la capacidad, con los cuerpos que tenemos, de ver sus rostros y vivir con Dios para siempre. Amén. Eso es lo más importante. Y dice Apocalipsis 22: ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
¿Cuál es tu futuro, iglesia? Reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sobre qué vamos a reinar? Lo dejamos para una próxima oportunidad. Pero eso es lo que la Biblia dice. Y el sexto y último mensaje del día de la resurrección es que gracias a que Cristo se levantó de los muertos, usted y yo podemos afrontar el futuro con confianza, seguridad y en perfecta paz, sabiendo de que nuestras vidas están en la mano del Señor. De que no importa lo que pase en la tierra, viviremos con Él para siempre. No importa cuántos años más de vida tengamos, el día que terminemos nuestra vida en este lugar, pasaremos a la presencia de Dios. Jesús le dijo a aquel ladrón que estaba crucificado en la cruz, ahí en el Gólgota con él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así que viviremos con Él para siempre. El Señor mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nunca nos deja solos. Así que cualquier travesía, cualquier valle, montaña, cualquier abismo, cualquier situación adversa de la vida, Dios está con nosotros todos los días y nos ayuda en el caminar, en el proceso, en nuestro camino diario y cualquier situación que atravesemos. Allí está Él para fortalecernos, para protegernos, para guiarnos, para animarnos en los momentos de necesidad. Y cuando nuestra jornada, nuestra vida termine en esta tierra, Jesús estará allí con los brazos abiertos, así como en la parábola del Padre cuando el Hijo volvía, esperándote, dándote la bienvenida allí cuando entres a la presencia del Señor. Amén. Y en lo personal yo creo que también mi papá estará ahí esperándome también. Y tus familiares que ya partieron antes, como la hermana Estercita y como fulano, sultano, mengano, dejé nombrarlos a todos, ¿verdad? Estarán ahí esperándonos y welcome. No sé si hablan inglés en el cielo, pero bienvenidos a casa. Amén. Eso es la resurrección de Cristo para nosotros: esperanza, seguridad, confianza, paz, de que tú también vivirás con Él para siempre. Amén y amén.